¿sí? Las coberturas grises que están en las regiones de la costa y el sureste, que apenas se notan que son estas, un poco moraditas, entre grises y moraditas, ¿sí? Serían las moradas fuertes. Prácticamente desaparecían las zonas tropicales, ¿sí? Esto es lo que podría suceder en nuestro país de no modificar las tendencias que tenemos de uso. Y eso me recuerda un pronunciamiento que escuché hace unos días en la radio, en donde la CONAFOR, la Comisión Nacional Forestal, no otorgó recursos a los campesinos de la región de Puerto Vallarta, porque dice que en Puerto Vallarta no hay deforestación. Ustedes que viven aquí pueden decir totalmente lo contrario. Eso me da la idea que los forestales no se mueven de su lugar, ¿sí? No otorgaron a Puerto Vallarta beneficios de conservación, ¿sí? O de bonos de carbono, por ejemplo, que están por no modificar sus bosques, porque no hay deforestación, ¿sí? Bueno, vean el tipo de gente que tenemos, ¿sí? La extinción, obviamente, es el camino que lleva a la pérdida de la biodiversidad, ¿sí? La extinción, como les decía, está siempre. La extinción es un proceso natural. La extinción no la inventamos los humanos. La extinción ha existido. Incluso se ha podido determinar a nivel científico que hemos tenido 5 grandes extinciones en el planeta desde que apareció la vida. La más famosa, la que todos recordamos, es la que sucedió hace 60 millones de años, ¿sí? Que hizo una hipótesis que cayó un meteorito, por cierto, en Yucatán, y que a partir de ahí se extinguieron los grandes reptiles, ¿sí? Como los dinosaurios. Obviamente, los cambios climáticos tampoco son nuevos. Los cambios climáticos también son procesos cíclicos que tiene la naturaleza en el planeta. También los cambios climáticos han generado extinciones. La última glaciación nos permitió tener, y después en el calentamiento, de especies como estas. Pero hay especies que hemos perdido después de estas extinciones masivas, ¿sí? Y se dice que se está generando la sexta extinción masiva. Y esto no fue ni por ningún cambio climático ni por la caída de un meteorito. Ha sido el cambio, destrucción, ¿sí? O modificación de los hábitats, la destrucción de los bosques, ¿sí? Ya sea por tala, por construir una ciudad, ya sea inundar un bosque porque se construyó una hidroeléctrica, ¿sí? O simplemente por ampliar el horizonte de la producción agrícola, ¿sí? Y especies como esta que nunca las cazamos desaparecieron. Ese es un Campepilus imperialis. Campepilus imperialis es el conocido por nosotros como el pájaro carpintero más grande que existió en la era de los humanos, ¿sí? Y hace aproximadamente 50 años se registró el último de ellos, ¿sí? No lo cazamos. El Campepilus imperialis es de punta de la cola a la punta del copete, medía alrededor de 50 centímetros. Imagínense un pájaro carpintero de ese tamaño. ¿Qué lo desapareció entonces si no lo cazábamos? ¿Sí? Que un Campepilus imperialis, para poder hacer su nido, están obligados a excavar, ¿sí? A hacer un hueco en los árboles. Pues un pájaro de ese tamaño pues no puede hacerlo en un árbol con un diámetro pequeño. Requiere de un árbol equivalente a su tamaño, ¿sí? Y la actividad forestal es selectiva. Los primeros árboles que tumban son los más grandes. Automáticamente la oportunidad de anidar de estas especies se pierde y pues mueren, ¿sí? El último registro que se tuvo, existía en México, fue precisamente en Cuba, ¿sí? En México años antes ya no se registra. Entonces esa es una muestra, y esta de cuántas especies hoy en día están en riesgo por cacería directa, por modificación de hábitat, ¿sí? Ya sea por destrucción o por contaminación, ¿sí? Tenemos especies asiáticas, australianas, africanas, americanas. Igual tenemos mamíferos como aves,
¿sí? Seguimos viendo una gran cantidad de diversidad de especies que están hoy en día en riesgo en todos los continentes, ¿sí? Esta sí la conocen ustedes. ¿Cómo no? ¿Sí la conocen? ¿No? ¿Cómo? El demonio de Tasmania. Lo que pasa es que ustedes lo conocen así, ¿verdad? Pero en realidad es así. ¿Sí? Está en riesgo de desaparecer. Quedan unos cuantos ejemplares. Muchos de los ejemplares que están en riesgo hoy en día solamente quedan en zoológicos, ¿sí? En colecciones que prácticamente son privadas. Le llamamos nosotros estrategias de conservación ex situ, porque están fuera del sitio, se los llevan a otro lugar. Por ejemplo, la Uma citati, que nos llevamos los cocodrilos. Pero ¿de qué va a servir cuando la Uma citati nos llena el espacio? De hecho, ahí tenemos al pobre Goliat, que cada vez está más flaco porque no puede moverse en el estanque que tiene, y seguramente se nos va a enfermar, y si no lo movemos se va a morir, ¿sí? Porque no tenemos una sola área natural protegida que dé las condiciones para que poblaciones como la de los cocodrilos ahí se desarrollen. Me van a decir, bueno, ya tenemos al estero del Salado, pero en el estero del Salado, ¿sí?, no encontramos condiciones reproductivas para los cocodrilos. Solamente he identificado 1 o 2 sitios reproductivos donde anidan las hembras de ahí, muy pocas hembras anidadoras. Hoy por fortuna estamos terminando ya un trabajo para poder impulsar el decreto de la conservación de boca de tomates y boca negra, porque ahí tenemos zonas de mayor anidación de cocodrilos, ¿sí? Y con el propósito de poder ordenar el territorio y no tengamos accidentes como los que hemos tenido de encuentros inconvenientes, ¿sí?, entre las especies y los humanos. Ya desapareció el monoterrado, se extinguió. Bien, vean cómo en nuestro país los estudios básicos sobre la riqueza, la diversidad y las condiciones de los hábitats nos han permitido elaborar mapas como estos. Estos son mapas que han definido instituciones como la CONABIO, la Comisión Nacional de Uso y Conservación de la Biodiversidad, como regiones prioritarias para la conservación, porque la información que se expresa en esos territorios ha sido exigente. Vean ustedes en nuestra región de Bahía, está cubierta de regiones prioritarias. ¿Y cuántas áreas naturales protegidas tenemos? Como para proteger la zona de montaña, ¿sí? No lo digo yo, lo dice la CONABIO, que es una región importante a conservar. Sin embargo, no tenemos ninguna estrategia. Las autoridades no se han puesto las pilas para poder proponerla. Y de regiones hidrológicas, ¿sí? Pero podemos ver y estudiar todo el país. Pero vean, cerca de nuestra región, tenemos en la región de Cabo Corrientes, Tomatlán, y de hecho de toda la costa, unas regiones hidrológicas estratégicas e importantes para proteger. Y no siempre es porque existe una gran cantidad de recurso hídrico, no, es porque significa que el recurso hídrico es limitado también y que de no cuidarlo lo podríamos perder, ¿sí? Pero eso no lo entienden los que tienen el proyecto de Chalacatepec, por ejemplo. Tenemos distintas categorías de áreas naturales protegidas en nuestro país, ¿sí? Ahí podemos ver incluso las categorías de tipos de superficie que hemos protegido en nuestro país, y vean cómo a lo largo de los años los hemos incrementado. Sin embargo, insisto, no es lo suficiente. Tenemos planes de manejo. No solamente hemos decretado áreas, sino que además hemos definido estrategias documentadas para qué hacer en nuestro país, ¿sí? Y tenemos muchos ejemplos buenos y exitosos a lo largo y ancho de México. Sin embargo, yo insisto, en regiones tan importantes como las que vivimos nosotros, ¿cómo es posible que todavía no adoptemos algunas de ellas?